Hola, vamos a hablar ahora de tipologías textuales. Los textos se organizan de acuerdo a ciertas características que los particularizan a cada uno en lo que se conoce dentro de la lingüística como las tipologías textuales. Algunos lo llaman prototipos textuales debido a que caracterizan a muchos tipos de textos dentro de cada tipología. ¿Sí? Digamos que estas tipologías macros o prototipologías, pudiéramos decirlo, se dividen en textos narrativos, argumentativos, expositivos, instructivos, descriptivos y dialogales. ¿Sí? Son los fundamentales. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. ¿Por qué se les denomina como una tipología textual? Digamos que se responde a que permanece una cierta estructura organizativa y discursiva dentro de cada uno de ellos. Eso es lo que lo hace diferenciarse uno de otro y lo que permite que la persona que escriba o lea un texto particular pueda percibir de qué tipo de texto específicamente está hablando. Entonces, los textos narrativos son, digamos, los más conocidos, los empezamos son casi que parte natural del ser humano la narración. Los seres humanos narramos en todo momento, cuando nos encontramos con alguien y le contamos lo que nos ha pasado en la mañana, cuando el niño está empezando a prácticamente hablar, o aproximadamente a los 3 años ubican los psicolingüistas, ya el niño es capaz de narrar. Es decir, la narración se aprende de manera muy temprana y la utilizamos el resto de nuestra vida. La estructura que define a los textos narrativos, que es, digamos, que la finalidad de los mismos es contar hechos con unos personajes involucrados, sean reales, nosotros mismos, o sean ficticios, como en los cuentos. Esa estructura responde a una introducción en la que se presentan la situación, los personajes involucrados, el desarrollo, que es cuando el narrador o quien está contando empieza a explicar qué es lo que le ocurre a esos personajes, además de esa presentación inicial. Un punto muy importante que los literatos llaman el nudo o clímax, que es donde está la tensión de la narración, donde pudiéramos decir es la parte más emocionante de la narración, y el desenlace, que es cómo termina esa narración. No responde el desenlace, obviamente, a esa historia de final feliz de los niños pequeños, pero todos, absolutamente todos deberían tener un final, ¿sí? Dentro de los textos narrativos, por eso les decía que pudieran ser prototipos, porque vamos a encontrar mitos, leyendas, historietas, crónicas, noticias periodísticas, relatos ficcionales como la leyenda, como la novela, el cuento, las biografías, las autobiografías, los chistes, los discursos históricos, entre otros. El texto argumentativo, por su parte, es un texto en el que la persona intenta convencer al otro de que lo que está diciendo es correcto, ¿sí? Es lo ideal, es lo apropiado. La búsqueda o el propósito del discurso argumentativo es convencer al otro de mi posición, de mi idea, de mi postura frente a un tema. La estructura, lógicamente, es diferente al texto narrativo, puesto que debe aparecer en todo texto argumentativo la idea inicial o el tema, digamos, de manera general. Luego el autor o quien está hablando expone la tesis, la tesis es la idea central, la posición que el autor tiene frente al tema. Luego él debe utilizar unos argumentos para soportar esa tesis. Si el autor no tiene argumentos, pues simplemente esa tesis no tiene validez, se cae por sí sola. El interlocutor o el lector va a entender que la persona no tenía razones suficientes para demostrar su idea inicial y pues pierde sentido ese texto. Entonces los argumentos son supremamente importantes para validar la tesis. Y en algunas ocasiones pudiéramos pensar hasta en unos contraargumentos. El contraargumento es una búsqueda que hace el autor para demostrar a su vez la validez de su argumento a partir de
el contrincante, la opinión del contrincante, que él sabe que la va a tener, que sabe que existe, que no la puede negar, y esa opinión la trae a sí mismo para, digamos que, aniquilarla, ¿sí? Aniquilar la postura del otro a través del contraargumento, porque él debe utilizar un argumento que definitivamente la pide a ese contraargumento que está en posición frente al público, ¿sí? Los diferentes tipos de textos argumentativos que podemos encontrar está fundamentalmente el ensayo, los textos publicitarios, que aun cuando sean con imágenes, su intención realmente es convencernos de que lo que están mostrando y lo que nos están vendiendo es lo adecuado. La propaganda política, porque el político o el candidato debe demostrar que él es la mejor opción y convencernos de eso. La crítica de prensa, los textos de opinión de los periódicos, por ejemplo, los tratados filosóficos, el discurso y los debates. Los otros textos que conocemos son entonces el instructivo. El instructivo es un tipo de texto que se presenta para que la persona siga una especie de tutorial o paso a paso para lograr un objetivo. Entonces, los pasos que tiene todo texto instructivo está el título, que debe ser claro, conciso, objetivo, para que la persona que va a seguir las instrucciones sepa qué es lo que está esperando de ese texto. Los elementos que va a necesitar la persona para seguir el tutorial, sean ingredientes, sean materiales, sean paso a paso, sea lo que él vaya a necesitar. Y los pasos, que la mayoría de los textos instructivos los enumeran o los explican uno a uno en una secuencia para que el resultado sea exitoso y el esperado. Dentro de los textos instructivos podemos encontrar, por ejemplo, los manuales, ¿sí? Los reglamentos, que son una especie de paso a paso. Por ejemplo, cuando los niños están en la escuela siguen lo que se conoce como las normas de convivencia. Eso es un texto instructivo donde le dice cómo se debe comportar y cómo no, y si se comporta de la manera inadecuada, qué consecuencias trae. Es una instrucción. Las recetas médicas, cuando vamos a un médico nosotros recibimos una especie de receta donde nos dicen tómese este medicamento en tales horas y con un intervalo de tanto tiempo y por tantos días, ¿sí? Las recetas culinarias, los prospectos, por ejemplo, de algún mueble, cuando compramos algo para la casa y viene desarmado, lo tenemos que armar. El otro tipo de texto muy utilizado en los medios académicos es el texto expositivo. Ese es el texto que se utiliza para explicar, para, como su nombre lo indica, exponer un tema, para demostrar el conocimiento sobre algún tema. Esos textos tienen ciertas particularidades, por ejemplo, el lenguaje debe ser objetivo, puede estar acompañado de imágenes, de gráficos, de cuadros que sirven para ampliar la información. La estructura está organizada en introducción, desarrollo y conclusiones. En esa introducción generalmente se expone la temática, los aspectos más generales, luego en el desarrollo empieza a explicarse las particularidades del tema y finalmente debe concluir o llegar a unas conclusiones. Dentro de los textos expositivos vamos a encontrar los libros de texto, documentales, monografías, informes, exposiciones, actas, contratos, hojas de vida. Bueno, son bastante amplios la cantidad de tipos de textos expositivos. Y el otro tipo de texto que vamos a encontrar es el texto descriptivo. Es ese que nos sirve a nosotros para presentar mediante palabras las características de objetos, personas, animales, sensaciones, situaciones, hechos, cosas. Hay muchas maneras de describir, ¿sí? Esos textos descriptivos a veces parecieran no funcionar por sí solos. Sí hay algunos tipos de textos en el que la descripción aparece sola, pero muchas veces vamos a encontrar dentro de los textos expositivos descripciones. Dentro de los textos narrativos, textos descriptivos, es decir, que la descripción más que un tipo de texto pareciera ser un tipo discursivo en el que nosotros lo traemos para reforzar los demás tipos de texto. Dentro digamos, de los tipos de textos descriptivos vamos a encontrar, por ejemplo, las guías de viaje.
¿sí? Cuando nosotros queremos ir a un lugar, buscamos las referencias, por ejemplo, del hotel y ahí vemos que si sirven la comida de tal manera, que si sirven tantas cenas, por ejemplo, si hay bailes, si hay cócteles, todo ese tipo de cosas donde nos describen el lugar. Por último, tenemos los llamados textos dialogados. Los textos dialogados o dialógicos, como también se les ha llamado, sirven para representar las conversaciones entre algunos interlocutores. La estructura va a depender del tipo de texto. Dentro de los textos dialogados vamos a encontrar, por ejemplo, las obras de teatro, las entrevistas, las obras dramáticas u obras de teatro, las conferencias, los monólogos, los debates, foros, entre otros. Bien, muchísimas gracias. Esto es todo con respecto a los tipos de texto.